a continuar, yo creo que, como siempre les pillo, es que son ingobernables. Pero yo les adoro y además cuando me encarga Javier García que yo lleve la tertulia del jueves, digo, pues me viene bien de todas formas y sobre todo por presentar, aunque tenemos la ausencia de Óscar Rivas, el director de Razón Española, pero sobresalientes las presencias, Luis Sánchez de Movellán, que era quien estaba hablando de la Pepa, Diego Camacho y Fernando Paz, que estáis aquí este jueves, y dejarme solamente, como vamos a empezar escuchando, que yo lo sé, a Luis con sus españoles olvidados, que recuerde que hoy, porque además creo que lo conocéis todos, si no habéis estado, Luis es el único que tiene, si no me equivoco, que pasar por allí en algún momento para explicar toda su trayectoria profesional, que es la Asociación Cultural El Pueblo de Alcorcón. Yo creo que tanto Diego como Fernando han estado. Sí, bueno, pues esta tarde a las 7:30 va a estar Jordi de la Fuente hablando de título, Un nuevo sindicalismo, junto a Ismael Tejero a las 7:30 de la tarde en el Mesón de Juan. Y como siempre, pues buenos amigos que van a ser los que estén en compañía de estos conferenciantes. Grandes el nuevo tipos, hay que decir, Cristina, tanto Jordi de la Fuente, sí, que lo es, de verdad, como los convocantes, tío. Sí, gente, sí. Una gente Miguel, Luis Pombo. De verdad. Sí. Muy buenos. O sea que, pues nada, que quien quiera y pueda, que se acerque, que seguro que es constructiva la charla. Luis, ¿qué tenemos? Pues hombre, vamos a ver, yo traigo una primicia que a mí me ha parecido muy interesante. En el programa anterior hablaba de la primera catedrática de una universidad europea, Luisa Lucía, sí, porque hay debate, era Luisa, era Lucía, no se sabe muy bien exactamente lo que era. Unos autores hablaban de Luisa, otros de Lucía, y hubo incluso un oyente que me corrigió, sí, pero bueno, me corregía poniéndose del lado de unos, pues yo me podía haber puesto del lado de los otros diciendo que era Luisa, porque así barría para casa, yo soy Luis, que era Luisa de Medrano. Hoy voy a traer la primera almirante de la historia de la navegación, no ha habido más, que era una española, Isabel Barreto de Castre, una gallega, nacida en Pontevedra. Y entre otras cosas que hizo, descubrió con su marido, Avendaña, las Islas Salomón, la isla de Guam, las Islas Marquesas, y fue la única mujer, y yo creo que el único hombre hasta el día de hoy, que ha cruzado con aquellos medios, barcos de vela, de madera, etcétera, etcétera, 2 veces el Océano Pacífico. Ida y vuelta, ida y vuelta. Yo nada más que conozco un caso muy parecido, el de mi paisano, el capitán Vital Alsar, que hizo varias travesías y una la hizo en una balsa y cruzó desde Guayaquil en Ecuador hasta Australia. Es la única persona que lo ha hecho. Yo era amigo de él vivía en México y cuando él llegó a Santander con la balsa, yo estuve en el recibimiento. ¿La balsa no era de papiro? No, era de madera, con unas velas de tela, y la construyó, fracasó la primera vez. Lo construyó, era una cosa muy curiosa, con unos troncos de las selvas de Ecuador, pero esos troncos tú tenías que cortarlos cuando la luna era llena. Si no estaba llena, que es lo que le pasó a él en la primera expedición, entraba un gorgojo, picábala y a mitad de travesía se hundió. Y entonces él dijo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces él investigó en los archivos mexicanos y había documentación, y en los archivos de Perú y de Ecuador, y entonces vio que efectivamente los indios, cuando él quería probar que los indios habían llegado a Australia navegando. Y entonces él comprobó que efectivamente había que cortar los troncos el día que no había luna llena. Los cortó cuando no había luna llena y efectivamente llegó a Australia. No hubo gorgojo, no se picaron los troncos de árbol y efectivamente llegó. Entonces yo, quitando nuestra paisana Isabel Barreto de Castro y mi querido compatriota y paisano, el capitán Vital Alsar, yo creo que nadie ha cruzado o en una nave de madera, tal, 2 veces el Océano Pacífico. ¿Te refieres en una nave tan pequeña? Claro, efectivamente, nave pequeña y de madera y con tela. Hombre, hoy en día, claro, cualquier buque... No, me refiero a que el galeón de Manila hacia la... Claro, es que luego... Pero claro, estamos hablando de un galeón, ¿no? Claro, efectivamente. No de lo que tú estás contando. Claro, es que cuando Isabel Barreto había 3 tipos, la nao, la goleta y el galeón. El galeón era la nave más comme il faut, que dirían los franceses, pero ella no llegó
cuando conquistó las Marquesas, la Salomón, la Guardia, etcétera, etcétera, iban en otro tipo de naves. Luego, efectivamente, ya surgió el galeón, y tenemos lo que ha dicho muy bien Fernando, el galeón de Manila, que 1 o 2 veces al año, efectivamente, partía de Filipinas, llegaba a las costas mexicanas, luego por tierra se trasladaba a Veracruz, y de Veracruz venía a Sevilla, a la capital de las Indias, por decirlo de alguna manera. Entonces, ella la nombra Felipe II almirante de la Armada. En aquel entonces se llamaba adelantado. El nombre era adelantado y sería la equiparación. Sí. Entonces, claro, que la primera mujer... Parece que el carácter era de agárrate y no te menees, ¿sí? O sea, la tía no se cortaba un pelo y decía que si había que ahorcar a un tío, lo ahorcaba directamente. Incluso a un marino que se le puso chulo, he estado leyendo cosas muy curiosas, lo atravesó con una espada. O sea, la tía, cuidado, que una mujer con una espada en mano era peligrosa. Claro, por eso llegó a sobrevivir. Claro. O sea, porque en algún momento eran navegaciones muy complicadas. Eran navegaciones que estamos hablando de 2.000 millas, 3.000 millas, 4.000 millas. El total eran 20.000 millas, atravesarse el Pacífico. Entonces, claro, o te ponías seria o tal. El escorbuto, no tenían agua, el agua podrida. Llegaron, la última expedición, llegaron a Filipinas, pues como llegaron. O sea, llegó nada más que un barco con ella hecha polvo y 4 marineros que, pues imagínate cómo llegaron. Pues esta es la historia de una española que fue almirante de la Armada Española y tuvo, coño, pues ni más ni menos que se hizo joder 2 veces la travesía ida y vuelta del Pacífico. Es una cosa, yo cuando he estado leyendo cosas me he quedado asombrado. Se han hecho algunas novelas, alguna película, algún estudio académico, pero el resto de las personas no saben quién era la buena señora ni lo que hizo, y es la intención que tengo yo mañana en Españoles Olvidados de hablar de Isabel Barreto de Castro, la primera almirante en la historia de la navegación. Bueno, Elcano murió precisamente buscando el tornaviaje para volver desde el extremo, desde Filipinas, desde el Pacífico asiático a América, buscando ese tornaviaje. Nada menos que Juan Sebastián Elcano murió en 1526, me parece, o 27, murió buscando la vuelta, es decir, el viaje en sentido contrario. Exacto. De Manila a Acapulco, que es donde iba el galeón de Manila, sí, era complicadísimo, y de hecho, a lo largo de 250 años, hubo en 3 o 4 ocasiones que el galeón llegó absolutamente vacío, como en una película de Drácula. Sí. Pues igual vacío, todos muertos. Es decir, lo que estaba contando Luis es algo que hoy no se nos alcanza. O sea, creemos que el mundo actual, como el mundo como lo tenemos, nos ha caído del cielo y esto ha sido así siempre. No, en absoluto. O sea, no somos conscientes del esfuerzo, de los esfuerzos increíbles que ha hecho la humanidad, y en este caso además la navegación española concretamente, para llegar al punto en el que estamos. Es que cuando los buques salían de Lisboa, cuando las carabelas portuguesas salían de Lisboa, a pocas millas de la costa se les juntaban manadas de tiburones, porque los tiburones sabían que a partir de ahí empezaban a arrojarse cuerpos por la borda. O sea, la cantidad de bajas era increíble. Y como había una zona situada en la parte de cerca de Madeira, entre Madeira y Canarias, había una zona particularmente tormentosa, arrojaban las tripulaciones a los caballos por la borda para aligerar el peso de las carabelas, y a eso se le conocía como el mar de las yeguas. Y había leyendas que decían que desde el fondo de los fondos abisales del océano emergían los relinchos de los caballos que habían arrojado por la borda y tal. Esto era normal, y había tripulaciones que llegaban en un 20% de la tripulación a puerto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de la esclavitud, y la media de la mortandad estaba entre el 30 y el 50% del cargamento, no era mayor sustancialmente, por lo menos hasta el siglo XVIII, de la proporción de tripulaciones que morían. Aquello era una locura. O sea, aquellas carabelas que eran cáscaras de nuez verdaderamente, que pudieran enfrentarse a los riesgos increíbles de la mar Océana, el menor de los cuales eran las tormentas, porque lo peor eran las calmas ecuatoriales, de las que están llenas el Atlántico y sobre todo el Pacífico. O sea, dependiendo por completo del viento, quedarte allí mes y medio era una condena a muerte. El agua potable, el agua dulce, estaba podrida.
los españoles, como utilizaban cítricos, estaban menos acometidos por el escorbuto, aún así se sufría naturalmente, pero en fin, los buques que no eran españoles, los franceses, holandeses, ingleses, morían en masa por razón del escorbuto, que es una cosa verdaderamente atroz. O sea, los riesgos eran inimaginables a día de hoy. Y ya no hablemos, claro, cuando llegabas, como estaba contando Luis, a lugares como las Islas Salomón, por ejemplo, como las Islas de los Ladrones, que se llamó las Marianas, o todas aquellas costas donde no se sabía si se llegaba y a dónde se llegaba, Nueva Guinea, incluso probablemente el caso de Torres, a la propia Australia y a la miríada de archipiélagos pacíficos. ¿Y qué te ibas a encontrar allí? Pues normalmente nada bueno ni excesivamente amigable. Bueno, al hilo de lo que tú has contado, ellos están navegando, Isabel Barreto con sus tripulaciones, y avistan una tierra. Ellos estaban, has citado una Papúa Nueva Guinea, llegan a desembarcar, ven aquello, los tíos eran caníbales, joder, coño, que nos comen, y se largan corriendo. Entonces, navegando más o menos por el estrecho de, lo que luego era el estrecho de Torres, sí, ellos ven una tierra, pues ellos iban buscando la Terra Australis. Sí, sí. Entonces ven una tierra a lo lejos y dicen, no llegaron a desembarcar, pero esa tierra es la Australia del Espíritu Santo. Y la denominan ellos. Así lo llamaron. Es que ellos creían, Luis, ellos tenían la idea de origen aristotélico de que, puesto que se conocía una gran cantidad de tierras en el hemisferio norte, el hemisferio sur debía ser simétrico. Claro. Y por tanto tendría que haber un gran continente equivalente a Eurasia en el sur. Entonces creían que Australia, que efectivamente es enorme, pista, claro, creían que Australia era ese gran continente que luego se uniría con la Antártida y tal. Por a comienzos del siglo XVII, Gabriel de Castilla llega al norte de lo que es la Antártida. O sea, el primero que toca en tierra antártica es un español. Y creían que todo eso era una gran masa que contrapesaba simétricamente la gran masa del norte. Entonces iban buscándolo y probablemente efectivamente fueron españoles. Pero además es una historia apasionante. Fíjate, el nombre no era Austra, sino era Austria. Claro. De Austria. De los Austria. Austria del Espíritu Santo. Entonces, con esa documentación, luego es cuando el navegante Bae de Torres, que era un portugués al servicio de España, dice, oye, pues si esta documentación es cierta, voy a navegar. Navega por el estrecho de Torres, que lleva a día de hoy, los australianos saben muy bien y saben que el capitán Cook no descubrió. Bueno, saben que fue Bae de Torres, lo saben los australianos. Y entonces, el primero que pone pie es Bae de Torres. Para que pone pie, está ahí un rato al norte de Queensland. Queensland es el estado que limita con el estrecho de Torres. Y entonces pone el pie. El más al norte. Efectivamente, es donde vive mi hija, en el estado de Queensland. Y entonces ve aquello, lo documenta y tal, que es lo que luego va a utilizar cuando saquea los archivos del convento dominico en Filipinas, el capitán Cook, en Manila, y se lleva a los portulanos y entonces dice, coño, este tío ha tocado tierra, voy a ver qué hay allí, y es cuando llega, pero 200 años casi. Me parece que es 1762 el saqueo de Manila, si no recuerdo mal. Claro. O sea que es bueno, sí, 150 años después. Cook, con esos planos que tenían los españoles en el convento de Santo Domingo de Manila, que lo roba Cook, es cuando llega. Pero claro, llega, joder, casi 200 años después. El mérito es de los españoles. Bueno, lo que pasa es que, Luis, lo que hicieron fue rebautizar aquellas islas y archipiélagos que llevaban el nombre de santos y vírgenes con nombres propios suyos, ingleses y franceses. Pero eran todos nombres, algunos españoles, algunos se conservan. Todas esas islitas que vemos que pone San no sé qué, todo eso fue bautizado en el Pacífico por los españoles. Bueno, el reino de Vanuatu, que hoy si vas es una república, mi hija ha estado. Sí. El reino de Vanuatu está a 1.200 kilómetros de la costa de Queensland, de Australia. Bueno, aquello lo descubre esta señora. Llega allí y bueno, se llama Vanuatu y a día de hoy es la República Independiente de Vanuatu. Que le pregunté yo a mi hija cuando estuvo, digo, ¿qué hay allí? Dice, nada, 4 resorts para los turistas. Y esto, dice, te daba un miedo ver a los aborígenes. Y dice, este me come crudo, joder, pues tiene una pinta, joder, de caníbales, los tíos que te mueren. Y lo descubre esta señora con su expedición. Lo que hoy es la República de Vanuatu, que está perdida como todas estas islas en mitad del Pacífico. Claro, como esta señora con sus tripulaciones se pasaba navegando para arriba y para abajo, descubrió todo la vida y por haber. Entonces, claro, yo la he querido traer a Españoles Olvidados, pues yo creo que es una figura impresionante. Y se conoce la leyenda de esos aborígenes que cogieron a unos descubridores y tal, los meten en una olla
y empiezan a bailar alrededor. Vamos a ver. Y de pronto sale uno de la fila y le da con la cuchara en la cabeza y le dice el jefe, hombre, déjalo si no lo vamos a comer nada. Dice, jefe, se está comiendo las patatas. No, pero eso que cuenta en plan chistoso el coronel era verdad. El cronista que llevaban las embarcaciones cuenta que llegaron a una isla y los vieron muy, en fin, a los que había ya los aborígenes y tal, y empezaron a ver cráneos y restos de huesos y tal, y dijeron, oye, estos son humanos, y salieron de Naja. Pues bueno, había islas que les recibieron bien, pero había islas que se los comían cruditos a todos. Entonces, claro, es que lo que se tuvo, tú imagínate que llegas medio con escorbuto, sin agua, jodido, y encima los caníbales que te quieren comer. Claro, no era ninguna local con San Fernando, no era ningún sollo de navegar por ahí. Voy a hacer dos aportaciones. Una, queriendo, decirle al coronelio Camacho que si quería, al hilo de esto, hacer algún tipo de comentario, perfecto, el que acaba de hacer. Dos, necesito recomendar, puesto que habéis mencionado ese nombre español de Australia, decir el título de un libro, que no sé si lo conocéis, pero yo he podido entrevistar a la autora Ignacio del Pozo, que es Australia tiene nombre español, con lo cual desde aquí pues lo recomendamos para añadir más detalles sobre ese origen. Y luego, puesto que estáis hablando de embarcaciones, de naves, quien no haya visto, porque no sé si alguna de las que habéis mencionado se encuentra en el Museo Naval de Madrid, que vaya a verlo porque es espectacular. Sí. Yo lo he visto, yo no lo conocía, lo he visto hace poquito, el año pasado, es una virguería, creo. Y como es una maravilla, mi chico tiene familia de la Marina, me lo enseñó y dije, es una maravilla. Hay que decirlo porque otros museos no están así y el Museo Naval sí que vale muchísimo la pena. De verdad que sí. Y además, la Armada es que de verdad que es una desconocida de las tres armas en España porque, bueno, fíjate que España es prácticamente una isla. O sea, no sabemos si estamos unidos o separados por los Pirineos según los momentos, pero España prácticamente es una isla y ha sido una nación de vocación marinera siempre. Bueno, ¿qué vamos a decir? Pero en los dos últimos 200 años ha cogido España la vocación del golpe de Estado. Entonces nos hemos mirado para adentro. Bueno, y el hecho también que no es baladí de haber situado la capital en Madrid. Eso nos ha dado, digamos, una perspectiva distinta. Fijaros que las capitales, en general, las de los grandes países de Europa, Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, Italia, son ciudades que están muy cerca de la costa, sin llegar a estar en la costa, porque eso siempre es un peligro, pero muy cerca de la costa y a orillas de grandes ríos, o de ríos que en su momento por lo menos pudieron ser navegables, ¿no? Es decir, resguardadas por un lado y por otro lado con la capacidad de responder. Y siempre con una cierta vocación marinera, porque los mares eran las autopistas de la comunicación hasta el siglo XX, literalmente. En cambio, esa decisión de llevar la capital a Madrid, en 1561, de Felipe II, por la cuestión del Escorial, etcétera, ha hecho que España se haya vuelto bastante introspectiva en ese sentido. Cuando si ha habido alguna nación marinera, y todavía somos unos grandes consumidores de pescado, esa costumbre se mantiene y hemos tenido una flota hasta hace 30 años. Hemos tenido la que llegó a ser tercera flota del mundo, cuarta flota del mundo en su momento, luego vino la Unión Europea y todo aquello se terminó, por supuesto, pero ha hecho que fuéramos una nación con una enorme vocación marinera y donde la Armada tenía un peso fundamental, pero absolutamente fundamental. Y hoy, bueno, pues es una cosa que está bastante preterida. Entonces, en ese sentido, el Museo Naval merece muchísimo la pena y además es que está muy, muy bien montado. De verdad. Está con mucho gusto estético, pero además yo creo que el que tuvo la oportunidad de materializar eso que tú dices precisamente fue Felipe II, si hubiera llevado la capital a Lisboa. Claro, porque es que cuando Felipe II asume la corona de Portugal y viene la unión del Imperio Español con el Imperio Portugués y dura eso hasta desde 1580 y tantos. 80 hasta 1640. Sí, hasta 1640, o sea, más tiempo del que tuvo, creo, el que tuvo Gran Bretaña, la India. Ahí tuvo Felipe II la oportunidad de haber hecho una nación, en vez de volcada hacia adentro, expandida hacia afuera. Y de no haber sido Lisboa, que desde luego comparto la opinión absolutamente, hubiera sido lo deseable, lo lógico es que la capital de España hubiera sido Sevilla.
Claro. Por la misma posición que tiene al respecto de las capitales europeas que comentábamos antes y porque era realmente, es que en algún momento en el siglo XVI llegó a ser la capital del mundo. Sevilla, de verdad, la capital del mundo. Una ciudad que para la demografía existente entonces era bastante mayor de lo que eran Londres o París en ese momento. Una ciudad que se acercaba seguramente a los 100.000 habitantes con un trasiego económico brutal y donde está, bueno, aparte del archivo de Indias, etcétera, toda la cabeza del tráfico comercial con América, que era con mucha diferencia el mayor del mundo. Y era una ciudad muy cosmopolita, no me gusta nada el término, pero entiéndase en la época de la que estamos hablando. O sea, lo lógico hubiera sido Sevilla la capital de España. Pero bueno, decidió que fuera Madrid, lo digo yo, que soy de los pocos madrileños cuyos padres, abuelos, bisabuelos, tal, son de Madrid. Sevilla, o sea, pero nadie me acusará. Yo apuesto por Lisboa. Es que Lisboa hubiera quizá evitado la secesión portuguesa 50 años después. Si la corte se hubiera ido a Lisboa, probablemente. Ahora, ¿cómo hubieran reaccionado los otros reinos peninsulares? Ya hubiéramos visto también, porque éramos muy nuestros, seguimos siéndolo, pero éramos muy nuestros. Y no sé si lo seguimos siendo, hombre. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo está demostrado una cosa, que el gobierno actual, después de la experiencia del apagón, de la Dana, de los infectados estos que vienen, de la pandemia, es un gobierno que desde luego no está preparado en absoluto para un Estado plurinacional. Porque un Estado plurinacional se basa en la coordinación y en la cooperación entre las partes. Y lo que se ha puesto de manifiesto en estos ejemplos que hemos vivido todos los que estamos aquí es que el gobierno no consigue ni coordinar ni hacer que colaboren las diferentes regiones o autoridades que tienen una responsabilidad en esos temas. No sé si estáis de acuerdo. Estado federal, diría yo, porque yo creo que Estado plurinacional no puede existir. No puede haber naciones dentro de una nación. Llámalo F, pero lo que quiero decir, es importante. Sí, pero lo que quiero decir es que es esa descentralización administrativa. Ha quedado claro la idea. Lo que está claro es que este gobierno no está capacitado para gestionarla. La idea es clara, era una precisión terminológica. No, y decía un periodista una cosa muy curiosa, dice, si hubiera pretendido este buque atracar en un puerto catalán o el País Vasco, hubiera habido una rebelión y no se hubiera atrevido el gobierno. Pero por escanear, mucho cuidado. La imagen el otro día de Fernando Simón, y no quiero ser agorero, ni quiero ser apocalíptico, ya nos está indicando lo que, ojalá no, puede pasar, que es el principio de una nueva pandemia. En este caso con el hantavirus, que es muchísimo más peligroso. Yo hablaba con mi hija, los veterinarios, el otro día vi unas declaraciones de la Organización Veterinaria Colegial y ha dicho, oiga, tienen que contar con nosotros, porque había una transmisión de animales al humano y no se está contando con los veterinarios para este tema. Entonces, mucho cuidado, porque aquí, vamos a ver, ahora que estamos con los buques y tal, y los barcos y tal, cuando había cualquier historia de estas, de una viruela, de una tal en un buque, la cuarentena era en el buque. Nada de le traigo, le llevo, va, viene, avión para arriba, al Gómez Ulla, la madre que lo... ¿Qué coño? No, pero vamos a ver, pero es que lo alucinante es que cuando sale la palabra cuarentena, sale la ministra de Defensa, que además no es del ramo de la sanidad, diciendo que llevará la cuarentena voluntariamente quien quiera. Pero bueno, pero esta señora no sabe lo que es una cuarentena. No tienen ni puta idea. O sea, de verdad. A demanda, que se dice. Voluntaria. Voluntaria. No, y además hay una gravedad. Parece ser que hay 20 personajes que iban en el buque, que cuando han ido a sus países no se sabía que llevaban la enfermedad y la llevan, y uno está en Estados Unidos, el otro no sé dónde, el otro en Australia. Oiga, esto va a ser una pandemia global, no me jodas. Si de verdad es peligroso, lo están expandiendo. O sea, es que, vamos a ver. Esto es de sentido común. Yo esto empiezo a estar muy preocupado. Ahora, eso de la palabra de la ministra de Defensa, diciendo que al Hospital Militar Gómez Ulla irá el que quiera voluntariamente, o sea, pero esta señora sabe realmente lo que es una cuarentena. No, en Canarias ya pueden estar acojonados, porque no saben la que se les viene. Porque allí puede haber un descontrol absolutamente terrorífico.
Pues ahora yo creo que el nombrar a este Simón para que saliera por televisión, diciendo, el gobierno, habrá uno o dos nada más. El gobierno lo designó para dar tranquilidad. Sí. Ha dicho lo mismo que dijo cuando el coronavirus. Lo mismo. Uno o dos nada más. No, a mí me preocupó mucho esa imagen del otro día, de hace unas horas, de Fernando Simón diciendo esta gilipollez. Digo, chicos, se nos avecina una que no sabemos la que se nos avecina. Yo no me alarmé hasta que vi salir a Fernando Simón. Claro, yo también. Es que y además estaba con José Javier Esparza aquí y digo, porque sabéis que el último libro que ha publicado, que es Reiniciar España, comienza hablando... Es magnífico el libro. Es una pasada. Es magnífico. Es que además lo estás leyendo y le estás viendo a él cómo te lo está contando. Es magnífico, tío. Y empieza hablando precisamente de la pandemia, del coronavirus y demás. Y justo en ese momento, digo, no me lo puedo creer que haya salido Fernando Simón. Digo, mira, José Javier, no sé si lo habrás visto viniendo de camino a la redacción, digo, pero tenemos de nuevo la presencia de Fernando Simón. Para este tipo de situación que yo creo que a ninguno, lo que menos, deja tranquilo. Pero Fernando Simón, Cristina, o sea, es verdad que se ha convertido en un meme, porque no puede ser de otra manera. Y digamos que la charlotización del personaje está ocultando una inmensa responsabilidad. Claro. Fernando Simón tuvo una reunión, si no recuerdo mal ya, el día 30 de enero del 2020, con el responsable de salud, que por cierto era español, de la Organización Mundial del Comercio, donde este señor le advierte de la situación que entienden se está generando en ese momento. Y Fernando Simón toma nota y no hace absolutamente nada. Fernando Simón, el propio Fernando Simón, elabora 2 informes, uno a comienzos del mes de febrero y otro a comienzos del mes de marzo, en donde plantea una situación cuasi apocalíptica, y sea exagerado o no, el panorama es igual. Lo que revela es que tiene plena conciencia de lo que está pasando ya en ese momento, no de lo que va a pasar, de lo que está pasando. Y sin embargo, informes elaborados por él, repito, y sin embargo comparece en una rueda de prensa donde se le pregunta por la manifestación del 8M. Acordaos. Y entonces él lo que dice es, a la pregunta de si su hijo fuese quisiera ir a la manifestación, ¿qué le diría? La respuesta de Fernando Simón fue que hiciera lo que quisiese su hijo. Bien, mientras tanto, él mismo había disuadido a los evangélicos que iban a tener una macro reunión en Madrid y tal y cual, en un espacio cerrado y demás, les había disuadido de que celebraran la reunión. Es decir, él tenía plena conciencia de lo que estaba pasando, pero políticamente se tenía que celebrar el 8M. Esto es lo que hizo Fernando Simón. Fernando Simón no debería estar suelto, es un peligro público. Pero el responsable no es Fernando Simón. Tiene una Simón, responsabilidad enorme. Es Pedro Sánchez. Que, por descontadísimo. Claro. Vamos, por descontadísimo. Es que al final todo nos lleva al presidente. Hombre, por descontado, pero es que hay una responsabilidad. Ya que estábamos hablando de Pedro Simón. Fernando Simón, perdón, hay una responsabilidad en Fernando Simón. Es que este señor sale así despeinado, con el pelo cano, con los pelos de las orejas asomándole, y resulta que hay gente que hizo hasta camisetas con él, con la efigie de Fernando Simón. Habrá uno o dos casos. Que tendría que estar detenido, de verdad, hace mucho tiempo, y juzgado. Tiene una responsabilidad que nunca se sustanció. Bueno, pues sigue ahí. No, lo acabamos de decías de menos en el juicio. Menos en el juicio del caso Luzón, pero vamos a ver. Ojo lo que ha dicho Luzón. Es que una cosa es lo que piensan los jueces y otra cosa es lo que se haya demostrado. Entonces, es de sentido común pensar que si hay una organización criminal como que estamos viendo que está saliendo a la luz y tal, evidentemente el que está al frente de todo el cotarro es el responsable, porque hay una cosa que decían los romanos de invigilando, ¿no? Bueno, pues entonces lo que pasa es que en España, hombre, ahora mismo con lo que estamos conociendo, estás viendo a gerifaltes del PSOE decir, ¿dónde están las pruebas? Bueno, pero usted es tonto. Vamos a ver, pues las pruebas están en Jessica, en la otra Miss Asturias, en el piso de la Plaza España, en los gastos sin justificar, en una señora llevando bolsas con 40 y tantos mil euros a la sede y dejándolas allí. Vamos a ver, es evidente dónde están las pruebas. Las pruebas están en lo que ustedes han realizado basándose en la impunidad
y en la prepotencia. O sea, pensando que ustedes tenían un cheque en blanco aquí para manejar los dineros. Y la prueba del 9 está en que hace 3 años España no tiene presupuestos. Es decir, ¿qué quiere decir no tener presupuestos? Pues que todo lo que se ingresa en impuestos, en comisiones, va a un cajón y ahí el jefe mete la mano y dedica el dinero a lo que quiere en cada momento. Y luego, como ya no hay dinero para pagar las pensiones, tiran de los fondos europeos, que lo ha descubierto casi milagrosamente el Tribunal de Cuentas, y claro, el Parlamento Europeo ha dicho, vamos a pedir cuentas, ¿eh? Claro. Y va a haber sanciones. Lo comentamos Oiga, aquí usted no puede emplear los fondos europeos, que son para cosas de renovaciones, de reformas, de creaciones de Snovo, etcétera, etcétera, para gasto corriente. Pero sobre gasto todo, corriente es una pensión. Pero sobre todo, Luis, usted no puede gobernar sin presupuestos. Claro, es decir, que usted lleva 3 meses aquí ilegítimamente gobernando. 3 años. 3 años, perdón. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, lo que no puede ser es que por falta de presupuesto, porque claro, al no haber presupuesto, usted no puede hacer el cambiar una partida por otra o llevar dinero de una partida a otra, eso no lo puede hacer. Entonces han cogido la solución, como ellos están acostumbrados en España, a vulnerar la legislación un día sí y otro también, lo que han hecho, vulneramos ahora también la legislación europea. Yo lo he dicho el otro día en un comentario que me han dado a todos mis amigos que estáis. Nos echan de la Unión Europea. Tienen unas ganas de echarnos que no pueden. Y lo vamos a ver. Nos acabarán echando. Oye, que echen a Pedro Sánchez. No sería tan mala noticia, Luis. Claro, no, que nos acaban echando. Con una de dos. O echamos nosotros a Pedro Sánchez y su cuadrilla o nos echan a nosotros de la Unión Europea. No hay otra. Es lo único que temen, Luis, de verdad, lo único, como tienen un control absoluto de todo, claro. Lo único que temen un poquito, tampoco es que estén temblando, pero lo único que temen un poquito es la intervención de la Unión Europea, claro. Y siento decirlo, porque esto no honra a la Unión Europea, sino que deshonra a nuestras instituciones. Pero es verdad, el único control que hay es el que puede exigir la Unión Europea acerca de los dineros que entrega. Exacto. En el caso de los fondos Next Generation, etcétera, pero sobre todo estos, es que son fondos finalistas. O sea, van para proyectos concretos, claro, donde tú tienes que argumentar antes de que te lo concedan para qué quieres todo esto y tal y cual. Y lo mismo pasa con la Fiscalía Europea. Las únicas razones que dan cuando se les exige desde distintas instituciones son aquellas requeridas por las instituciones europeas. Porque te pueden meter un palo que te dejan claro. Esa es la cuestión. Entonces no hay otra. Y ahora está pasando con el dinero, 4.000 millones de entrada, que se han dedicado a una cosa que no se tenían que dedicar, que era a pensiones, es decir, a clientelismo, porque aquí lo único que han subido son las pensiones, mientras el poder adquisitivo del conjunto de la población desciende incluso abismalmente. Entonces, no es más que, en el fondo, gasto político, es dedicar un dinero que tendría que ir para todos los españoles, de verdad, para determinadas cuestiones como infraestructuras, proyectos de crecimiento, etcétera, o investigación, y resulta que se dedican a las pensiones, pero es decir, a sus propios votos. Pero más porque en técnica contable es gasto corriente y usted no puede meterlo en gasto corriente. Es que es gasto corriente. Claro. Es que hay en el fondo la cuestión, hay un dinero que se utiliza para el enriquecimiento de los políticos, que ese dinero debía estar en donde debía estar, en la utilización del interés nacional, no en la utilización del reparto de, ¿cómo se llama?, de lechugas, de chistorras y de chistorras, ¿no? Y folios, entonces, vamos a ver, el gobierno ha creado un clientelismo económico para tener una obediencia política que es increscendo, es decir, cada vez hay más gente subvencionada, hay más gente que tiene un mordisquito de la tarta y entonces todo ese gasto, evidentemente, es el origen de que el dinero no se dedique a mantener vías, mantener carreteras, mantener sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí el tema de que los fondos europeos se hayan terminado dedicando a las pensiones para tapar un parche que había ahí es porque tenemos una corrupción militante. Hoy en España hay 2 tipos de ciudadanos, independientemente de otras divisiones que se quieran hacer con respecto al lugar de nacimiento, al color de la piel o tal, que son aquellos que están recibiendo una muna, o sea, un dinero
que no tienen que recibir y los que no estamos recibiendo nada más que el rendimiento de nuestro sueldo, de nuestra pensión, es decir, legal. Hay esos. Y la gente que está recibiendo, y solo hay que oír a los emigrantes que ya han llegado a España y tal, lo agradecidos que están a Pedro Sánchez, y lo que hay que decir es que todo eso es lo que está poniendo un torpedo en la línea de flotación del estado de bienestar. La corrupción. O sea, la corrupción es el origen, bajo mi punto de vista, de que las cuentas no funcionen. Mira, se calcula que hay unos 90.000 millones de difícil justificación, es decir, que no se sabe dónde están y que no se sabe para qué se han empleado. La estructura corrupta del Estado es la razón por la que pasó lo de Adamuz. Claro. No es otra cosa. Es literalmente así. Eso de entrada en cuanto a lo que es el destino de los dineros. Y luego está el problema, que está lógicamente vinculado a esto, que es el de la fiscalización. Es que España es el país menos transparente de los países europeos, es el menos transparente. ¿Cuánto tiempo se lleva, por ejemplo, pidiendo que se dé razón de lo que se hace con el Falcon? Es imposible averiguar. Saberlo. Y no existe ninguna instancia, y vuelvo a una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no?, del funcionamiento del sistema y de la concepción del sistema. No existe modo de forzar al gobierno a que lo explique. No existe. No es que el gobierno se esté saltando no sé qué. No, es que tú le pides cuentas y son como don Tancredo y se sientan delante del toro y te dicen que no y que no. Vale, y a partir de ahí, ¿qué es? Y la institución encargada de explicarlo previamente ha sido colonizada por ese gobierno, claro, con lo cual su complicidad contribuye a esa opacidad de lo que pasa. Y tú has mencionado lo de Adamuz, pero yo no me olvidaría de la Dana, que hay 200 y pico muertos, que también es consecuencia de esto. Porque es que además en el tema de la Dana todo se ha focalizado con el presidente entonces de la Comunidad Autónoma de Valencia, que evidentemente no estaba ahí donde podía. Pero la gran pregunta es que este señor, si hubiera estado donde podía, no podía hacer nada. El que podía hacer y prestar auxilio era el que tenía los medios para hacerlo, que era el gobierno. Y tenemos noticia de las instrucciones particulares que se dieron en los bomberos, en el ejército, tal, para no acudir. Correcto. Cuando la ministra de Defensa, en un desastre que hubo en Marruecos, un poco hace un año o dos, y tal, acudió con la UME inmediatamente para ayudar. Es decir, había una política clara de no ayudar a los valencianos porque votan inadecuadamente. Claro. No hay otra explicación. Claro. No, es que no hay otra explicación. Pero lo que es gravísimo es que esa denegación de auxilio, porque eso que dijo el presidente de el que lo necesite que lo pida, ¿no? Usted es un sinvergüenza. En esas situaciones de desastre no hay que pedir nada. Usted tiene la obligación de acudir y usted dio instrucciones de no acudir. Y hubo personas que voluntariamente acudieron y fueron retiradas y ordenadas que se fueran para atrás. Entonces, bueno, el que llegara en la Dana, el primer bombero que llegara era un francés, es que manda narices. Lo dijimos aquí en esta radio. Es más, si nosotros hoy entramos en la página de Renfe, prácticamente todas las vías de alta velocidad tiene tramos, y muchos tramos, a 30 y a 40. Oiga, eso es una vergüenza. Que nosotros estemos con trenes que pueden ir a 300 por hora y estemos circulando a la misma velocidad que circulan los trenes FEBE de mi tierra, que circulan a 30 y 40 porque son de ancho métrico y no dan para más. Además, por el trazado que tienen. Oye, perdona, si Pedro Sánchez sigue aquí en el poder, derivaremos los trenes a las diligencias de la Wells y Fargo. Pero vamos a ver, que yo os he pasado un vídeo que me mandaron, que un tren de mercancías adelanta a un
AVE, un tren de mercancía, con lo cual yo haciendo broma, pues hay que hacer broma, yo ya me he sacado un billete de mercancías de alta velocidad para este verano. Sí, sí, pues va más rápido mercancías. Sí. Yo iba mucho en tren hasta ahora y es un medio de comunicación además que me encanta por muchas razones. Y ya no lo cojo, y lo digo en público y me da igual. Es decir, ya no lo cojo, me cojo el coche y me voy donde me tenga que ir. Y a pesar del estado de las carreteras, que es tema aparte, pero por lo menos dependo de mí. Y mira, puestos a confiar, pues también desconfío de mí, pero joder, prefiero en última análisis. Pero se te ha notado la impronta. Pero vamos a ver, pero es que tú te montas en un tren de alta velocidad, pagas la misma tarifa que pagabas hace 10 años, con las subidas correspondientes por la inflación y tal, y te llevan a 30. Oiga, usted es un estafador. Señores del Estado, usted es un estafador. Si a mí me va a llevar a 30, me tienen que bajar la tarifa y ponerme un viaje en AVE, no a 90 y a 100 euros, me lo tendrán que poner a 10 euros. No, y que no sabes cuándo llegas. No sabes. Si tú tienes un compromiso, tienes que estar una determinada hora y tal en un sitio, y vas de Madrid a Barcelona, que en teoría son 2 horas y media, 2:45. Ya ni te cuenta. Y eso ya, bueno, tú sabes cuándo te montas, relativamente también, pero sabes cuánto te montas, pero no cuándo llega. Es decir, España está en general en una deriva de tercermundización, en todos los aspectos. Y cada vez nos parecemos más a Argentina, que yo creo que es el modelo, todavía más que México, y vamos hacia eso, pero de una manera acelerada ante el absoluto desdén de una gran parte de la población, a la que incluso le parece, bueno, que esto es un tema menor. Hay un batiburrillo en la sociedad completo y absoluto en todos los órdenes. Lo estamos viendo desde la población hasta el funcionamiento de la Renfe, pasando por todas las instituciones. Bueno, hay una convocatoria a una marcha el sábado planteada por la sociedad civil. Entonces, bueno, a mí personalmente me parece... ¿Este sábado? Sí, me parece que empieza en Colón y llegan hasta el Arco del Triunfo de Moncloa. No, pero se quedan cortos. Hay que seguir avanzando hacia la Moncloa directamente. Exactamente. Claro, pero hay que saltar la Moncloa, coño. Pero aunque se queden cortos, lo importante es ir, porque es una manifestación en contra de la corrupción del gobierno y que está abierta a todas las ideologías y a todas las sensaciones políticas. Pero sí. Dos cosas que si no se me olvidan, Diego. Por un lado, ha mencionado Fernando Paz el asunto tan grave que es la falta de transparencia que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. La última, no, estaba intentando buscar dónde lo he leído, pero es con respecto a las regularizaciones. Van a decretar la información como secreta para que no se pueda filtrar nada acerca de lo que está sucediendo con los procedimientos, con los trámites, con como lo queramos llamar. Eso uno. Y dos, al respecto de lo que estáis diciendo, por ejemplo, incidencias todos los días, el transporte y demás, yo creo que también hay una complicidad porque esta mañana en Economía hablábamos, Javier y yo, de que la Unión Europea está estudiando reducir las indemnizaciones por vuelos retrasados pese a las quejas continuas. No pese a las quejas, Cristina, por las quejas precisamente. Bueno, sí, tantas. Correcto. Claro. Es como pasó en el tren, claro. Y entonces acaban por no pagar, ya verás. Te modifico los estatutos, el reglamento, como se llame, decir, ya está. Esto llevan haciéndolo mucho tiempo, ¿eh? O sea, hace muchos años, es horrible. Cualquier incidencia... bueno, pues te otorgaba una serie de derechos al llegar por ejemplo, el AVE. Yo he trabajado 15 minutos y te daban indemnización. Menos. 5 minutos. Cuando nació el claro. 5 minutos. Eso Óscar Puente lo ha quitado por completo. Claro. Pero cualquier incidencia, por ejemplo, en aviones, que era de lo que estábamos hablando, yo he trabajado en el sector, yo estuve 6 años trabajando de esto, y cualquier incidencia de equipajes, simplemente, no te digo yo un retraso de vuelo, cualquier incidencia te otorgaba unos derechos inmediatamente. Bueno, eso se puso en mano de una serie de empresas, en una de las cuales yo trabajé, como digo, y empezó a cambiar. Es decir, se buscaron todos los recovecos legales, lógicamente, para no pagar, y se inventaron algunas cosas, como que tenía que pasar un lapso de tiempo determinado, 24 horas, 48 horas, que luego se fue incorporando a la normativa, y no solamente en el caso de los retrasos de equipajes que a veces producían, en fin, pues unas incidencias en las personas que no os podéis ni imaginar, porque digo que trabajé 6 años en eso y sé lo que es, sino además la propia rotura de los equipajes. Porque muchos equipajes, bueno, había aeropuertos, uno de ellos era Malpensa, en Milán, donde el saqueo de las pertenencias
era sistemático porque había bandas organizadas, que ríete tú, del gobierno de España, que saqueaban literalmente los equipajes uno por uno. Y todas las máquinas que se ponían para el control de seguridad y todas estas cosas las utilizaban, pero no es que me ría porque daba lugar a algunas incidencias trágicas, pero se utilizaban precisamente para, sabiendo lo que llevaban muchos pasajeros en el equipaje, determinar si era equipaje saqueable o no. Claro. En Las Palmas de Gran Canaria sucedió durante una época algo muy parecido. Había una barranca muy cerca del aeropuerto y allí arrojaban los equipajes que, tomados de un modo aleatorio, porque no tenían los medios que había en Malpensa, bueno, pues digo, tomado de un modo aleatorio, previa inspección o posterior inspección, bueno, pues aquel equipaje no tenía más que bragas, calzoncillos, calcetines y un champú, y entonces acababa pues en el barranco, como digo. O sea, esto era habitual, y cuando, relativamente habitual, pero muy, muy frecuente. Y cuando aquellas indemnizaciones, lógicamente, empezaron a subir, se unificó el sistema internacional a través de un medio de pago, que eran los SDRs, etcétera, y entonces disminuyó enormemente la cuantía de las indemnizaciones. O sea, esto viene de muy lejos, y precisamente por eso apuntaba yo cuando decías tú, pese al incremento, digo, no, el incremento es lo que justifica que se adopte esta normativa por la cual se van a disminuir, van a menguar las indemnizaciones. Claro, según aumenta, pues más dinero van a tener que soltar. Y esto va a peor. El problema es que estas cosas hace 20 años pues ameritaban una intervención de la administración, etcétera y tal, y ahora mismo hay una dejadez total y absoluta que enlaza con ese proceso de tercermundización donde estamos. Y la táctica de estas empresas que tenían que indemnizar las pérdidas de maletas, etcétera, la táctica que llevaban era siempre de entrada la primera petición rechazarla y lanzar a la víctima a una serie de sucesivos recursos, o sea, con objeto de que, bueno, la gente se fuera bajando de su reivindicación, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que los servicios de las empresas aéreas, por ejemplo, se externalizaron, claro. Se entregaron a otras empresas que no solamente digamos, congelaba tu reclamación, etcétera, ante la que tú tenías que aportar facturas y demás. O sea, imaginaos, había, por ejemplo, un apartado que era cuando tú llevabas algo de especial valor. Oiga, es que yo llevaba allí, pues no sé, un cristal de Murano del siglo XVII, que no sé cuándo, y te decía, esto es de especial valor. ¿Hizo usted una declaración de valor antes de salir? Claro. Y dice, ¿y esto cómo se hace? Nadie te informa en ningún sitio. Es más, incluso informado es complicadísimo, mucho más complicado que intervención de armas, complicadísimo y tal. Con lo cual, claro, todo lo de valor, particularmente en aquellos nodos en los cuales el saqueo estaba literalmente organizado, pues todo aquello de valor, desaparecía completamente. Y además, todo el servicio, al ser externalizado, acabó enviándote a unos números que tú tenías que marcar, donde trataban de disuadirte de que reclamaras, porque claro, te tenían esperando en ocasiones hasta 20 minutos, bueno, y más, pero por no exagerar, hasta 20 minutos. Ese es el modo de funcionamiento para disuadirte de hacer ninguna reclamación. Y una parte estadísticamente significativa de aquellas incidencias terminaban literalmente en nada para el pasajero porque te aburrían. Claro. Pero ese tipo de estrategias las llevan empleando las compañías de seguros, el seguros del hogar, etcétera, hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo, y no voy a decir ni compañía ni tal, pero a mí me ha pasado. Oiga, que es que un grifo me gotea y no sé qué cuándo, hasta que te arreglas el grifo tú porque sigue goteando. Claro. No puede ir, las llamadas no llaman nunca, encima llamas al 902, oiga, yo puedo llamar a un 902 que vale dinero, ¿entiende? El que me está usted contando. Entonces, eso lo están aplicando. De hecho, Renfe, si os habéis fijado, hay una nota en la página de Renfe que dice: los tramos que haya la compañía señalado ya como muy lentos, si usted llega tarde, como ya le hemos informado de que vamos lentos, está no justificado, pagamos. claro. Por lo cual el truco es del almendruco. Llegará el momento que dirán, toda la red nacional de Renfe va a llegar tarde, y como ya le hemos avisado, no pagamos ni a mi padre. Claro. A nadie le van a pagar. O sea, ahora lo pasaron de 5 minutos a 90 minutos. ¿No? Y llegará un momento que dirán, no, si llega usted tarde se jode.
Como si estuviera usted en un tren de Zimbabue. Se aguanta. Usted ya sabe lo que es. Usted ya oye, sabe es que lo no que llega. Oye, los trenes de Zimbabue, tú llegas a la estación y te dicen, bueno, a lo mejor pasa mañana. ¿Cómo que para mañana? ¿Qué me está usted diciendo? Los trenes FEBE, de ancho métrico que llaman ahora, yo que me divierte mucho viajar en ellos, y este año voy a hacer otro tramo entre Ribadeo y Ferrol. Yo cuando llegué el año pasado hice Ribadeo-Oviedo. Llego a la estación, no había nadie. Entonces, bueno, vi a una chica que se metía y tal. Digo, esta tía debe ser de la casa. Y ya entré y sí, parece ser que era la factor de circulación, me dijo. Digo, oiga, ¿dónde lo pone? No lo ponía en ningún lado. Digo, oiga, ¿y cuándo llega el tren? Porque aquí pone en la página de FEBE que llega a las 11:47. Dice, usted no se fíe, ya llegará. Digo, ¿cómo que ya llegará? Ya llegará. Y yo, con los 4 que íbamos, nos sentamos en el andén y llegó 1 hora más tarde. Ya llegará. O sea, que ya estamos caminito, lo que tú has dicho, Fernando, de la tercermundización de los trenes españoles. Luis, ya llegará. Luis, si me permitís, de verdad. Sí, aquí ahora voy a puntualizar lo de la manifestación. Esto me sucedió hace pocos meses. Llego a la estación de Atocha, me voy a cercanías. Bueno, primero hay trenes que llegan de largo recorrido que cuando alcanzas Atocha, cuando llegas a Atocha, ya no hay cercanías, porque se ha cerrado cercanías. Con lo cual, si tú llegas a las 11 de la noche, a mí me sucede con mucha frecuencia, pues no te queda más remedio que cogerte hasta Las Rozas, desde Atocha, un taxi. Bueno, o sea, 55 euros, para que nos entienda todo el mundo, o bien haber dejado el coche, naturalmente, como no puedes aparcar más de 2 horas en Madrid seguidas, y te vas a Sevilla, Valencia, Barcelona o a La Coruña, pues no te queda más remedio que un parking, con lo cual te sale pues por unos 36, 37 euros tirando por lo bajo. Bueno, eso sí, no tienes que quedarte en la otra ciudad tal a dormir y todas estas cosas. Bueno, prepárate, por tanto, para soltar la pasta. Bueno, pues en este caso llegué antes y sí había cercanías. Llego en cercanías, me bajo al andén 7, que es el que va a donde yo vivo, a Las Rozas. Y entonces veo que anuncian un tren, os juro que es cierto, un tren que anuncian que va a Mérida. Y digo, vamos a ver, ¿cómo que a Mérida? Digo, Mérida, primero, no son cercanías, coño, Mérida no está aquí en cercanías. No es media digo, distancia. Y el tren que viene es un tren típico de cercanías. Digo, esto no es un tren de largo recorrido. Entonces le pregunto a una señora, que entiendo que, bueno, como está allí, pues debe utilizarlo más. Entonces la señora se encoge de hombros y me dice, ay, no sé, una señora mayor, me dice, ay, no sé, hijo, no sé dónde va el tren. Y digo, pero usted está aquí esperando un tren para ir a algún sitio. Y tal, me dice, sí, yo voy me parece que me dijo, creo recordar, Guadarrama. Y digo, va a Guadarrama. Dice, sí, es que a Guadarrama va seguro, porque es el final del trayecto. Digo, ya, pero ¿y las estaciones intermedias? Y me dice, bueno, unas veces para y otras no. Digo, es que yo voy a una estación intermedia, que es Las Rozas. Y me dice, pues no puede, pues no se puede saber. Os juro que es cierto. No se puede saber. Y digo, vamos a ver, ¿cómo que no se puede saber? Yo tendré que saber si este tren pasa por Las Rozas. Y me dice, no, pasar, pasa. Otra cosa es que pare. Y entonces había un chaval, cuando me subo yo ya al tren, a las cercanías, entonces ya que estoy, había un chico de 20 y pocos años que me dice, mire, perdón, es que he oído la conversación y tal. Me dice, ¿usted va a Las Rozas? Y digo, sí, a Las Rozas. Y me dice, no se preocupe porque en Las Rozas para siempre. Dice, otra cosa es que fuera a Pozuelo, El Barrial o a Majadahonda. Dice, que unas veces para y otras no. Y digo, pero coño, y la gente que viva en Majadahonda o en Pozuelo, dice, pues se arriesga a tener que ir a Las Rozas y luego tener que cogerlo de vuelta. Digo, no me lo puedo creer. Pero hay otro plan, que es que si no te para, te para el tren, le paras tú echando la palanca. Efectivamente. Os juro que es verdad. Es más, no paró en Pozuelo ni en Majadahonda. Pero lo peor no es que pare o no pare. Lo peor es que te subes sin saber si va a parar o no. Hombre, a la aventura. Cuando ves que no para ni en Majadahonda, ni en Pozuelo, ni en Boadilla o lo que sea, y vas a Las Rozas, me imagino que irías rezando. Bueno, ellos, porque yo sí sé que va para Las Rozas. Hay una línea aérea, lo cuenta Javier Reverte en El Sueño de África. Bueno, te fiaste del comentario. No, en Las Rozas siempre para. Porque el chaval tenía pinta de ser asiduo de tal. Hay una historia que cuenta Javier Reverte, que es cierta, de las líneas aéreas tanzanas, de Tanzania, que son conocidas como Air Maybe. O sea, hay líneas aéreas
quizá puede ser, ¿no? Entonces, tú te montas, y esto parece ser cierto, yo no lo he comprobado, yo he volado con las de Kenia que son KLM, o sea, es una pasada, son de las mejores del mundo, pero Tanzania, tú te subes al avión y te subes, vamos a poner que te subes en Dar es Salaam, y te montas en el avión, y entonces el avión teóricamente va, qué sé yo, a Muanza, al lago Victoria, enfrente, al otro lado del país, y tal. Entonces en mitad del recorrido la gente empieza a decir que no, que nos queremos bajar en Dodoma, en mitad del recorrido. Y el avión aterriza. Cuando aterriza en Dodoma. O sea, no va al destino. Tú sabes dónde te montas, pero no sabes dónde vas. Entonces, este episodio, por eso se llama Air Maybe. Entonces, este episodio, además la gente allí con gallinas, con un conejo, con un tal. Y entonces, este episodio. Así empezó Indiana Jones. Me recordaba, mi episodio de cercanías me recordaba aquello de que contaba Javier Reverte en El sueño de África, de Air Maybe. Bueno, que de verdad que vamos camino a Air Maybe, a Tanzania. Pero nos falta un detalle, porque en Tanzania encima haces un viaje de esos y lo compensas con el paisaje, el exotismo y los tal. animales. Pero claro, vas por Extremadura o por Castilla la Nueva y te falta el exotismo. Te falta el aire. Claro. La empresa municipal de transportes que gestiona los autobuses urbanos de Madrid, no te creas que para siempre. No. Y habiendo gente en la parada, Sí, es verdad. Si tú no haces la señal correspondiente, es que ayer a 2 señores mayores les dejaron tirados, y lo vi yo, si tú no haces la señal correspondiente, es decir, levantar el brazo, no paran. Fíjate, eso un la paralítico que no... Eso la MT hace Ya, 20 o pues 30 años no lo para. hacía, porque había que parar en todas las paradas. Sí, es ¿entiendes? verdad. Exactamente igual Es que verdad. si tú no tocas el timbre dentro para parar, No. antes paraba, ahora no para. Ahora no para. Si Entonces no yo le he de madre. preguntado a un chofer de la MT, digo, oiga, ¿las paradas son fijas o discrecionales? Claro, ya ante el argumento, me mira el tío así. Claro. Dice, no, son discrecionales. Digo, oiga, antes eran fijas. Me dice, no, ahora son discrecionales. Con lo cual quiere decir discrecionales, paro o no paro, Sí, claro. según tenga el día el conductor. Si lo tiene malo, vamos, ni aunque toques el timbre te para. Porque yo he visto una vez que tocaron el timbre y el tío iba a toda leche y se pasó la parada. Es decir, que no hay que ir, joder, ni a mercancías. No, a mí me pasó también en Cuatro Vientos. Aquí en la MT pasa, claro. Y la culpa es del puñetero alcalde Almeida que no mete mano a la MT, joder. Oye, dejarme que diga la información que ha lanzado el coronel con respecto a esa marcha, pidiendo, entre otras cuestiones, la dimisión de Pedro Sánchez y de su gobierno, pues está convocada para el 23 de mayo. 23. Y es Sociedad Civil, que sabéis Sociedad que forma Civil, parte del movimiento Marcos de Quinto y de hecho él ha sido el encargado de promoverlo, salida desde Colón hasta Moncloa el 23 de mayo. Dice, da igual la ideología, la corrupción nos roba a todos. Claro. Yo el 23 de mayo estoy en Santander, o sea, que iremos a tomar el gobierno civil de Yo en Santander. Y por lo Salamanca. visto Menos Santiago, mal que has dado la fecha porque yo creía que era para este sábado. pero seguro estaba que yo equivocado. se te une alguien si pretendes ir este sábado hacia Moncloa. Pues si me dices eso ya me preparo yo. El coronel estará en Colón debajo de la bandera Ahí, el sábado a las 12 de la mañana. Quien quiera que se sube. y con la boina verde puesta para que se vea, joder. No, digo que era lo que iba a decir yo. Además, aparte de Sociedad Civil, esta vez... sí, dice, esta vez no ha convocado un partido, pero es verdad que Santiago Abascal con Vox ya se ha pronunciado diciendo que apoya Bueno, esta pero eso es marcha. otra cosa. Bien que Una cosa es que hayas se dado- sume, Sí, lo cual me eso parece es. muy bien que se sumen Exacto. todos. Claro, Que se todos. Bien que has dado la noticia y hasta el día Que se 23 sume seguiremos. todo el que esté en Exactamente. contra de la corrupción, Claro. que es nuestro problema número 1. Después tenemos otros más, pero este es el... Poneos porfa los cascos, que le voy a pedir a Cecilia, vamos a mencionar algo de esas conclusiones de ayer en el Tribunal Supremo con respecto en el caso Coldo y tenemos pues las conclusiones del fiscal Alejandro Luzón. Otra historia. Y termino ya, excelentísimos señores, con una brevísima referencia final a las penas solicitadas. Se enfrentan los acusados a penas graves. Pues graves son las conductas que se les imputan, las conductas que se les atribuyen. Miren, como en este caso nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, continuada, no solo estamos hablando de daño a la libre competencia, tampoco estamos hablando de
de la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la administración pública con sujeción a un sistema de valores establecido en la Constitución, el bien jurídico protegido de los delitos contra la administración pública. Es mucho más que eso, excelentísimos señores. Es la certeza de que con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio. Como deslegitima el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas. La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas. Desde luego que esto se refiere primera y fundamentalmente al ámbito preventivo, ámbito en el que la Fiscalía tiene poco o nada que decir, pero también en el represivo, con la importante función preventiva que cumplen también las sanciones penales. Por eso solicita a la Fiscalía de esta excelentísima sala que se impongan las penas solicitadas, que juzgamos proporcionales y disuasorias en relación con la gravedad de las conductas que aquí se han visto a lo largo de este juicio. Nada más, gracias. Bueno, ayer dijo, es que no recuerdo bien, pero ayer estaba Marta Castro en El Toro junto con junto con Marcela, que es el abogado, y Borja, y decía, alguien de los tres dijo, yo creo que ha hecho bien el fiscal Alejandro Luzón con estas conclusiones, con este alegato, pero se ha autoinmolado con lo que ha pronunciado con respecto a hablar de esa corrupción política organizada, que lo dice claramente, que habla de esa pérdida de confianza de los ciudadanos, de esa ruptura del Estado de Derecho, o sea, una serie de cuestiones que a él le van a situar en la picota, como a Peinado, como a otros magistrados que conocen. Sí, yo estoy de acuerdo. Y para mí se ha quedado un poco suave, ¿eh? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con el camino que ha pillado el fiscal, teniendo en cuenta la orden previa que le había dado la fiscal general del Estado. Porque sí, el fiscal anticorrupción, ante esa situación, tenía otro camino, que era manifestar la rebeldía y no aceptar esa orden de la fiscal general, lo cual podía haber llevado a la convocatoria del Consejo Fiscal, donde la fiscal general tiene la mayoría, y haber propiciado, después de una votación, el que la fiscal general lo pudiera quitar de en medio y nombrar a otra persona. Entonces yo creo, bajo mi punto de vista, que hasta el momento el fiscal anticorrupción ha tomado el camino acorde con el artículo 9.3 de la Constitución y con la defensa del Estado de Derecho y con la defensa de la democracia. Entonces, veremos ahora cómo reacciona el gobierno, pero es cierto que ya el poder le ha puesto una cruz. Eso es evidente, pero sigamos peleando, ¿no? Sí, claro. Luis, no sé si no, quieres hombre, decir... vamos a ver, Luzón yo no sé la edad que tiene, pero vamos, yo he visto las imágenes de él y no debe estar muy lejano de la jubilación y podía haber adoptado una actitud mucho más gallarda de rebeldía, pero una rebeldía clara. Y bueno, reunido el Consejo Fiscal, como ha dicho el coronel, veríamos a ver la sanción que se le imponía, si era una sanción grave, menos grave, etcétera, etcétera, lo cual hubiera sido una escandalera. Porque si le sancionan gravemente, incluso con expulsión de la carrera judicial a punto de jubilarse, eso sí que hubiera sido ya el escándalo. Pero para que, bueno, yo creo que él ha intentado dar una de cal, una de arena, el número uno, no veo yo que el número uno sea Pedro Sánchez. Coño, no lo ve. Oiga, le compramos gafas, le llevamos audio óptico. Es como que no lo ve. Joder, pero si Aldama declaró, me cago en la leche, el escalafón. En el escalafón 1, Pedro Sánchez, en el escalafón 2 y en el cuarto yo. Oiga, si lo dijo él, ¿y usted eso no lo ha oído? O
señor fiscal. Entonces yo creo que Luzón, bueno, pues sí, ha intentado hacer una defensa de la democracia. Queda muy bien, pero es una defensa de la democracia, qué buenos somos, España. Bueno, hombre, pero tal. recomendando a la vez, Sí. vamos, recomendando, diciendo que es lógico ver una reducción cualificada eso de la sí, pena de tal. habrá que ver, lo que pasa es que vamos a ver en qué queda. Veremos qué hace el tribunal, porque el tribunal ya sabemos que hay 2 magistradas, digamos que está por ver si obedecen también las órdenes de Moncloa y luego, o realmente son capaces de vislumbrar esa corrupción que hemos visto todos los españoles que hayamos presenciado. Y luego a lo largo de las sesiones yo he visto, por ejemplo, la posición del presidente de la Sala Segunda, mi viejo amigo Andrés Martínez Arrieta, le conozco desde los 13 años, Andrés Martínez Arrieta. Bueno, pues el carácter que tiene es el que tiene Andrés. Lo tenía con 13 años y a punto de jubilarse, tiene mi edad, en fin. ¿No ha evolucionado? No ha evolucionado. Ha habido actos que yo he visto en la sesión que tenía que haberse puesto la toga bien puesta, y no de medio lado. Entonces, ahí muchas veces él no ha dirigido con contundencia, en fin, con autoridad el tema. Yo le hago la crítica y, joder, yo le quiero mucho. Ahí el acusado Ábalos haciéndole preguntas al fiscal. Claro, ha habido ataques. Sí, claro que los ha habido. Los acusados hacia miembros de la sala, hacia el fiscal, etc. Eso no se puede tolerar. Por menos, en Plaza de Castilla te mandan al calabozo. Sí, es directamente. Verdad, lo has dicho. No, a mí cuando yo ejercía de abogado, a mí una vez, reconozco que hice una defensa impertinente de mi cliente, a mí me mandó al calabozo el juez, a mí. Y tuvo que venir el diputado de guardia del Colegio de Abogados de Madrid, pues claro, yo dije que viniera, y claro, me sacaron. Es que tú siempre has sido un rebelde sin causa, Había con causa. Había jueces allí que ahora estarán ya jubilados, que eran la leche. Si no te pusieras medio tonto aunque ejercieras tú la defensa, porque te bajaba con toga, yo fui con toga al calabozo. Imagínate, el espectáculo era para una película, Yo vestido de toga, de traje, con corbata negra y tal, con los chorizos en el calabozo. O sea, a mí me ha pasado, Por menos te mandaban al calabozo. Sí. Oye, aquí han dicho lo que ha querido, incluidos los abogados del PSOE, la abogada del PSOE, ha dicho unas cosas, bueno, eso en Plaza de Castilla ni de coña, Y aquí se ha permitido. En la sala segunda del Supremo. Entonces, por eso te digo que... Bueno, la abogada de este Coldo estuvo diciendo que las chistorras eran chistorras, y después salió Coldo diciendo que las chistorras eran billetes de 500. Claro, o sea, eso lo dice el abogado. Joder, eso no puedes decir siendo el abogado. Yo creo que aquí hay una... Ver, yo creo que el Fernando, fiscal ha incurrido... Nos quedan 10 minutitos. No, yo creo que el fiscal ha incurrido en una... En fin, en algo, a mi juicio, poco explicable. El fiscal ha actuado bien, o sea, vamos a ver, yo entiendo la posición del fiscal, está en una situación muy difícil, tal y como está España hoy, o sea, no deja de tener un cierto coraje haber hecho lo que ha hecho, no lo niego, que es hacer justicia o intentar hacer justicia. Ahora bien, el fiscal se niega a asumir las presiones de la Fiscalía General para que Aldama no tenga un trato mejor en función de que son las revelaciones de Aldama las que han hecho posibles el juicio. Bien, y porque Aldama está contando lo que realmente sucedió y por tanto el valor del testimonio de Aldama no solamente no se pone en tela de juicio, sino que se valora de una forma particularmente positiva, y mientras que justifica el apoyo, digamos, o la resistencia a las presiones de la Fiscalía en función de eso, sin embargo, luego no saca las consecuencias del testimonio de Aldama que estima como tan importante y tan veraz, que es la de que Pedro Sánchez es el número 1 de la trama. Es decir, niega explícitamente el valor del testimonio del señor Aldama, que es lo que le ha motivado a él a resistir ante la Fiscalía. Entonces, áteme usted la mosca por el rabo. ¿Por qué se niega a considerar que Pedro Sánchez es el número 1? Se niega a considerarlo porque ni de las declaraciones de Ábalos ni de Coldo se deriva esa consideración. Bien, pero sí de las de Aldama. Y tú lo que estás haciendo es precisamente valorar de un modo particularmente positivo al propio Aldama. Las declaraciones de Aldama, ¿por qué no sacar las consecuencias del valor de esa declaración en todos sus extremos? Es una declaración muy valiosa, al parecer, excepto en lo que hace a la consideración de que Pedro Sánchez es el número 1. Entonces, la posición del fiscal
pues es un poco ni frío ni caliente. Ambigua, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, creo yo. Vamos a ver. Y es que realmente en la situación del juicio del Tribunal Supremo, si yo fuera fiscal anticorrupción, tal como se han producido los hechos, para mí lo prioritario era salvar el pacto con Aldama. Es decir, si yo he empeñado mi palabra en tener un pacto con Aldama por la colaboración, para mí funciona más el salvar a Aldama ese pacto que el tema del número 1 Pedro Sánchez, porque eso caerá por su propio peso. Pero Aldama, realmente lo que vaya a decir el juez, lo que tiene mucha importancia es, mire usted, a mí, como ustedes saben, con otras palabras, la fiscal general me ha ordenado una cosa, yo voy a cumplir la norma, la ley, porque yo soy garante de la ley. Ahora bien, yo digo que Aldama se merece esto, que Aldama tal, es decir, que está él con su testimonio mostrando un desacuerdo moral a la fiscal general, pero un sometimiento material a una orden que viene en el Consejo Fiscal. Fíjate, pero es un tema menor, Diego. Para mí el tema menor, te he dicho, si yo fuera fiscal, el tema menor no es el yo haberle dado un compromiso a Aldama. El compromiso a Aldama es con Luzón. El que tiene empeñado a su palabra es Luzón. Pero políticamente, aquí hay una operación que es que esto no sea la trama PSOE, que esto lo paguen Ábalos y Coldo. Claro. Y eso es lo que, gracias, entre otras cosas, a la actuación del fiscal, va a acabar pasando. Aquí la clave es, existe una trama perfectamente pergeñada desde sus orígenes, de saqueo, de corrupción, desde arriba hasta abajo y tal, de la cual, por obvias razones, es máximo responsable y culpable el presidente de gobierno, sí o no, es una operación de control de daños por parte del gobierno para que esto no llegue a Pedro Sánchez. Todo lo que no sea que esto llegue a Pedro Sánchez y que se demuestre que la trama de corrupción es sistémica, todo lo que no sea eso es un fraude. Porque Aldama, la suerte personal de Aldama o la suerte personal de Ábalos es indiferente en el fondo, es una cuestión que le atañe a ellos, a su familia y tal, pero aquí lo grave de verdad es que estamos ante un sistema de corrupción y eso es justamente lo que se ha protegido, el que no se pueda acusar al sistema de corrupción y que Pedro Sánchez sea el número 1 de la trama, que es lo que demostraría justamente eso. No estoy de acuerdo, yo creo, vamos a ver, creo que es que el tema de la corrupción en España no termina con el juicio de las mascarillas, pero lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo es el mecanismo de las mascarillas. Entonces, en el mecanismo de las mascarillas se está juzgando en el Tribunal Supremo. Ahora, hay otra serie de causas abiertas, como lo de Europa, lo de el otro avión de tal, también. Los hidrocarburos y tal. Todo eso está abierto y además todo eso... Begoña, que pasaba por ahí. Y además todo eso tiene una gran incidencia, como ha señalado el fiscal, la futura colaboración del señor Aldama en esos temas donde estaba... Claro, esto que dice el coronel sí es verdad por una razón. El fiscal, al no haber hecho una defensa gallarda de la aplicación del atenuante muy cualificada, para que no entrara en prisión o entrara a lo mínimo, el problema que se plantea es que ese testigo protegido, si queremos, entre comillas, como efectivamente le condenen bien condenado, cierra el pico, no vuelve a decir nada, no colabora en todos esos procedimientos que haya abierto. Entonces, coño, no hace falta ser muy Ya, pero Luis, nos encontraremos, y ya lo veréis, y tendremos ocasión, si Dios nos lo remedia, de comentarlo aquí, ya veréis cómo el procedimiento es el mismo y se sustanciará de la misma manera y nunca llegaremos a establecer que Al Capone era el que daba las órdenes en Chicago para... No lo vamos a llegar a establecer nunca porque el procedimiento ya estamos viendo cuál es. Estamos ante unas instituciones infiltradas, ante unas instituciones domesticadas, en donde te puedes encontrar un francotirador
que nunca tira la cabeza ni tira el corazón. No. Sí, le pega un tiro en la pierna, pero nunca apunta la cabeza ni apunta el corazón. Y cuando apunta resulta que tiene mala puntería. Y nos vamos a encontrar eso y lo veremos en un sinfín de casos que vamos a tener por delante. Claro, pero eso es un mal ejemplo porque de ahora en adelante, si sucediera eso, ya nadie va a querer colaborar con la justicia y la gente se va a callar como etaira. Claro, pero Luis, aquí esto de lo que se trata es de conseguir una serie de objetivos políticos. Ya termino, Cristina. 20 segundos. Sí. Una serie de objetivos políticos. Eso es lo que importa al gobierno, eso es lo que importa a Pedro Sánchez y de eso depende la supervivencia de Pedro Sánchez. De la misma dilación de los procesos, de ese mismo hecho se va a seguir la supervivencia política de Pedro Sánchez, que no está tan lejos, y no quiero terminar arrojando esta luz tenebrosa, pero que no está tan lejos, si esto sigue así y si por la vía judicial tampoco, a lo mejor de seguir siendo presidente de gobierno por el camino en el que vamos otros 4 años. Sí. Pues que no era por mí, que es por los técnicos, que tú sabes que yo te dejo 1, 2, 3 y hasta que te vean el ISEP de profesor. Mil gracias a todos, Luis Sánchez de Moellán, Diego Camacho, Cristina. Fernando Paz. A los oyentes os pido disculpas porque no he podido leer, pero bueno, están en la sintonía con lo que habéis comentado y nos agradecen que hayamos dicho bien la fecha de la convocatoria de la marcha del 23 de mayo de Sociedad Civil. Gracias a todos y continúen hasta las 12 menos 5 aquí en La Boca del Lobo.